Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de la cadena de comprobación. Para comprobar si una determinada frase o un carácter está presente dentro de una cadena, podemos utilizar la palabra clave IN, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo cómo funciona este tipo de cadena. Por ejemplo, vamos a comprobar si la palabra gratis está presente en un texto. Vamos a escribir un text, ¿vale? txt igual a las mejores cosas de la vida son gratis, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí. Hemos creado nuestra primera variable, o nuestro primer texto, y lo que queremos es averiguar si dentro de esta palabra, ¿vale? De esta cadena, tenemos la letra gratis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a imprimir print el nombre de la palabra gratis dentro, función in, ¿vale? Dentro de txt, ¿vale? Y lo vamos a guardar. Le estamos indicando que queremos que nos muestre si la palabra gratis se encuentra dentro. Recuerden que tenemos que usar la clave in, ¿vale? Dentro de txt. Hacemos un control S para guardar, ¿vale? Y vamos a vamos a ejecutar esta aplicación. Vamos a ver qué nos está dando. Un error, porque creo que aquí hay un from import. Vale. Lo guardamos otra vez y lo ejecutamos. Y ahora sí. Entonces, cuando ejecutamos este programa nos está indicando de que sí, que dentro de la cadena esta que tenemos aquí, la palabra gratis se encuentra correctamente, se encuentra, y por eso nos está diciendo que es verdadero, ¿vale? Si decimos que son caras, ¿no? Por ejemplo, guardamos nuestro código y lo ejecutamos, entonces aquí nos daría un false, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se encuentra dentro de esta cadena, ¿vale? Podemos tener un resultado parecido si usamos la declaración if en vez de in, ¿vale? Y vamos a ver con este ejemplo cómo es que se hace, ¿vale? Vamos a volver a poner que son gratis y vamos a decir que vamos a declarar un if, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Tenemos ya nuestra variable y le decimos if, ¿vale? En vez de in, if. Gratis, es decir, si gratis. If es interpretado como si, ¿vale? Te estoy preguntando si en la palabra, es decir, si gratis se encuentra dentro de txt, vamos a imprimir, ¿vale? Si, perdón, las comillas, si, coma. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora lo que pasa es que cuando hacemos un string dentro de, es decir, unas comillas dobles, no podemos poner dos comillas dobles dentro de dos comillas dobles. ¿Qué haríamos? Entonces pondríamos comillas simples, ¿vale? ¿Por qué? Porque las comillas, como habíamos dicho en anteriores vídeos, porque las comillas dobles y las comillas simples para Python es lo mismo, pero no podemos tener en una misma línea y dos comillas abiertas con dos comillas y después dentro de esa misma línea otras dos comillas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ejecutarla pero con una comilla simple y le vamos a decir si gratis, ¿vale? Está dentro de nuestro texto, ¿vale? Entonces esto quedaría así, vamos a ver, vamos a repasarlo un momento, le decimos que sí, que gratis, es decir, vamos a poner la palabra gratis está dentro de nuestro texto, ¿vale? Vamos a hacer un control S y vamos a ejecutar esto y nos está dando un error de sintaxis otra vez. ¿Por qué? Por lo mismo, porque if va acompañado siempre de las sangrías, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta siempre las jodidas sangrías, hablando mal y claro. Control S y ejecutamos y sí, la palabra gratis está dentro de nuestro texto. ¿Qué pasa si yo quito gratis y les digo que no?
que no es gratis, que es caro. Le doy un control S y ejecutamos. Y aquí no nos muestra nada porque no le hemos hecho otro if, ¿vale? O un else, ¿vale? Que en este caso es entonces. O, bueno, estas cosillas las iremos viendo según vamos avanzando, ¿vale? Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en este punto para que nosotros también podamos irlo repasando. Y sepamos que, bueno, que esta función, que la función if también se puede utilizar para la cadena de comprobación, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería esto mismo, pero en caso negativo, ¿vale? ¿Cómo comprobar si una determinada frase o un carácter no está presente en una cadena? Para eso podemos utilizar la clave not in, ¿vale? Esta que tenemos aquí, not in, que en este caso sería no está, ¿vale? Dentro, bueno, es decir, no está dentro, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo para que se vea mucho más claro, ¿vale? Esto de aquí este bloque de aquí lo voy a comentar, ¿vale? Voy a poner las 3 comillas simple para que Python esto no lo tenga en cuenta. ¿Vale? Entonces, la clave not in también la voy a dejar como nota y vamos a empezar a escribir nuestro código, ¿vale? txt igual lo mismo, ¿vale? Las mejores cosas de la vida son gratis, ¿vale? Entonces, para ver si dentro de esta cadena, dentro de este texto, no está la palabra, por ejemplo, cara, lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir primeramente, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, print, cara, por ejemplo, cara, not in txt, ¿vale? La clave not in es bastante importante. Vamos a dar un control S y vamos a ejecutarlo y nos dice que es cierto que la palabra cara no se encuentra dentro de nuestro texto. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos cara, ¿vale? Cara, y damos un control S y ejecutamos, ahora sí nos va a decir false. False, ¿por qué? Porque si es cierto que la palabra cara está dentro de este texto, entonces sí sería falso, ¿vale? Sí que es cierto, no es que no esté, es cierto que sí que está, ¿vale? Entonces vamos a dejar este ejemplo, no sé si me estoy explicando hasta ahora, creo que me he hecho ahí un poco la picha un lío, pero bueno, creo que el concepto se va quedando claro, ¿vale? Lo más importante de todo esto es que si queremos saber o si queremos comprobar si una palabra no existe, en vez de usar el in, ¿vale? Utilizaríamos el not in, ¿vale? Entonces vamos a ver otro ejemplo, el mismo ejemplo gratis, pero vamos a usar el if, ¿vale? La declaración if, como habíamos hecho con el ejemplo de aquí arriba, ¿vale? Vamos a borrar este print y vamos a poner if entre paréntesis caro, if caro not in txt, dos puntos para que no se nos olvide nuestra sangría, print, abrimos paréntesis y le decimos no, ¿vale? La palabra, comillas simples, ¿vale? Cara, vamos a ponerlo en mayúscula, no está dentro de este texto. Entonces, aquí lo que le estamos indicando es que si la palabra cara no está dentro del texto, que nos imprima esto, ¿vale? Vamos a salvar nuestro proyecto, le damos a ejecutar y exactamente es lo que nos está imprimiendo, ¿vale? La palabra cara no está dentro de este texto. Si en caso contrario se encontrara con la palabra cara, entonces esto no haría absolutamente nada porque si se encuentra dentro de, de texto, ¿vale? Vamos a ponerla. A ver, perdón. Caro.
control S. Entonces ahora sí que no haría nada, ¿vale? Y aquí me he equivocado también, he puesto control S, claro, gratis. Y ahora sí, estaría funcionando correctamente este... No, la palabra caro no está dentro de este texto. Por lo tanto, en este vídeo hemos visto cómo podemos hacer las cadenas de comprobación usando la clave in y la clave not in. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo, ¿vale?